¿Cómo están? Soy el doctor Hernán Cabrejo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Y pues, ¿de qué se tratarán estas enfermedades? ¿No? En algún momento la podemos haber escuchado o nos la pueden haber diagnosticado. Básicamente hablamos de 4 grupos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas hay varias, la diabetes, las enfermedades respiratorias también hay varias, y diferentes tipos de cáncer. Entonces, como podrán ver, son un montón de enfermedades que, como su descripción lo dice, son enfermedades crónicas de mucho tiempo, de toda la vida, y no transmisibles, porque no se contagian directamente, ¿no? Vamos a ver cuál es el mecanismo o el proceso por el cual aparecen, o las causas también. Pero básicamente hoy vamos a hablar solamente de 2, ¿no? Las más importantes, las más frecuentes, más que importantes, frecuentes, y sobre todo la que nos interesa para que puedan entender un poco la relación con toda esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que algunas cosas tal vez ya las sabían, otras no, otras las van a recordar, pero sí me interesa aquí más que sea un conocimiento netamente técnico, médico, que se lleven una gran idea, una principal idea, que es de qué se tratan estas enfermedades, cuáles son los factores de riesgo, los factores agravantes, cuáles pueden ser las complicaciones, cómo puedo hacer yo para prevenir o para cuidar o para tratar o para evitar las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Y básicamente vamos a hablar de 2, la diabetes y la hipertensión. Y a modo muy general, como le digo, me interesa que tengan por lo menos la idea de qué trata la enfermedad, cuál es la importancia del diagnóstico y del control del tratamiento, y si en algún momento le llegan a diagnosticar o ya la tienen diagnosticado, todas las demás dudas y demás conocimientos sobre esta enfermedad ya la tienen que ver y tratar con su médico, con el médico que les va a tratar, que les va a seguir. ¿Ok? Entonces, esto es una idea para crear un poco de conciencia sobre la importancia de estas enfermedades. Esto es lo que le decía, el páncreas es un órgano que está muy cerca del hígado, está literalmente detrás del estómago e interviene en muchas funciones. Este órgano es fundamental para el tema de la diabetes. ¿Por qué? Porque dentro de este órgano existen un grupo de células que son las que producen la insulina. Miren, aquí está la descripción, es un órgano relativamente pequeño, mide 15 centímetros, pesa 90 gramos, como un jabón, ¿no? Y tiene 2 funciones principalmente relacionadas con la digestión. Una función endocrina, ¿no? Dentro del sistema endocrino, que justo esta es la principal en el tema de la diabetes, donde se produce la insulina y el glucagón, que son dos hormonas, dos sustancias que sirven para nivelar la glucosa en la sangre, ¿no? Y la otra función es la secreción de enzimas en el intestino que intervienen para la digestión de la grasa y de los carbohidratos, ¿no? Que también es importante, por supuesto. Entonces, sufre enfermedades, puede sufrir pues pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, que puede ser de origen viral, de origen de algunos medicamentos, ¿no? Puede haber cáncer en la cabeza del páncreas, puede haber fibrosis, así como hay fibrosis pulmonares, hay fibrosis también en el páncreas, bueno, y la diabetes, ¿no? Y en todas estas se afecta su función. Todas estas enfermedades, cualquier enfermedad que tenga el páncreas le va a afectar la función, ¿no? Principalmente la insulina. Entonces, al no producir, puede suceder varias cosas. Que no produzca insulina, por ejemplo, como hemos dicho en la diabetes tipo 1, entonces no produce, no hay nada, caballero, hay que poner las inyecciones de insulina, porque no lo hay. Que produzca poca cantidad, que no ayude, también hay que ponerla, hay que ayudarle con insulina en ampolla. Puede ser que sí produzca insulina, pero la insulina es de mala calidad y el organismo no la aprovecha. Entonces tampoco le ayuda mucho. Entonces ahí hay que ayudarle también, ya de repente ahí entra a tallar las pastillas que son hipoglicemiantes para bajar el azúcar, para ayudarle un poco al páncreas. Puede ser que produzca insulina bien, normal, de buena calidad, en buena cantidad, pero los receptores de los órganos, de los músculos, los que reciben esa insulina, porque imagínense que la insulina es como una llavecita de una puerta, que abre la puerta de los músculos, por ejemplo, y de otros órganos. Claro, estoy poniendo el ejemplo de los músculos porque son los que más consumen, ¿no? El cerebro también, ojo.
y abre la puerta con esa llave y uno puede entrar. Pero puede ser que yo no tenga la llave, o sea, no tengo insulina, no entro. Tengo que mandar a fabricar otra llave, ¿no? Que son las ampollas. Puede ser que yo tenga una llave pero maltratada, chueca, doblada y tampoco tengo que ayudarme también. O puede ser que yo tenga mi llave, excelente, nueva, bonita, bien, pero mi chapa no sirve. Y por más que yo intente, no funciona. Entonces el receptor no funciona y no lo reconoce. Eso también es un problema. Entonces, como pueden ver, son varias las causas que pueden llevar a que el azúcar aumente en la sangre, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos la diabetes. ¿Qué es la insulina? Lo que les comentaba, es una hormona que se fabrica en el páncreas y que sirve para facilitar el paso del azúcar que circula en la sangre hacia los tejidos y hacia los órganos. Todos los utilizan, ¿no? Principalmente les puse el ejemplo de los músculos porque hay más cantidad de músculos y son los que utilizan bastante insulina, glucosa para fabricar, para tener energía, ¿no? Porque sin glucosa no hay energía, ¿no? Los músculos no se podrían mover. Y bueno, aquí está un ejemplo de una insulina sintética fabricada que reemplaza cuando no hay insulina o cuando ya la diabetes no se puede controlar con pastillas solamente, ¿no? Entonces, también tenemos que ayudarle con la insulina sintética, ¿no? Y que también hay varios tipos de insulina. La rápida, la lenta, la sintética, y hay varias, ¿no? Entonces, ya el endocrinólogo se encarga de ver cuál es la que le va a indicar, en qué momento se la va a poner, si solamente va a usar insulina o también pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo ve el médico endocrinólogo. ¿Ya? Entonces, ya estamos en capacidad de decir qué cosa es la diabetes. Es una enfermedad en que los niveles de glucosa o azúcar, que es lo mismo de la sangre, están muy altos. Ese es el contenido, el concepto principal. Hay ciertos niveles de glucosa en la sangre, todos nos hemos hecho un examen de glucosa, y sale pues 70, 80, 90, 92, 95, 100, 100, 100, 110, 120, 200, 300, 500. Yo he visto pacientes en el tópico con 350, con 500 de diabetes, de azúcar. Entonces, esos niveles, cuando están por encima de un rango que para el diagnóstico de diabetes se ha puesto el parámetro de 126, que ahora lo vamos a ver, cuando está por encima de eso, en una glucosa en ayunas, ojo, y por lo menos haber pasado entre 8 a 10 horas de ayuno, ¿no? Si no se respeta ese rango, el resultado puede ser dudoso. ¿Ok? Entonces, la glucosa proviene de los alimentos, obviamente, ¿no? Y no solamente de los azúcares, ojo, sino de la descomposición a veces de otro tipo de nutrientes como son los carbohidratos, de lo cual en algún momento hemos hablado cuando hemos hablado de nutrición, ¿no? Los carbohidratos también proveen mucho azúcar, las harinas, ¿no? Las harinas refinadas, ¿no? Las galletas, los quequitos, esas cosas, ¿no? Se descomponen y finalmente quedan partículas de glucosa, de azúcar. ¿No? Así que no crean que solamente la glucosa es por comer azúcar o cosas dulces, ojo, no solamente por eso, ¿no? Y la insulina es una hormona que ayuda, como ya dijimos, a que la glucosa penetre, entre en los tejidos y los órganos para suministrarle energía, ¿no? Aquí hemos visto, vamos a hablar básicamente de estos dos tipos, lo que ya les decía, la tipo 1, 5 a 10%, cuando el cuerpo no produce insulina, y la tipo 2, alrededor del 90%, cuando ya hemos visto las otras posibilidades, que el cuerpo produzca poca, en mala cantidad, en poca cantidad, que la calidad sea mala, que haya resistencia a la insulina, etcétera, 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 ¿no? La primera definitivamente no se puede, digamos, prevenir, ¿no? La persona nace predispuesta genéticamente y se transmite a través de los padres y simplemente la va a desarrollar muy joven. La segunda, la tipo 2, sí se puede prevenir, a pesar que la persona también tiene una cierta predisposición. No todos podemos hacer diabetes, ¿no? Hay personas que toda su vida han comido, son obesos, incluso hipertensos, etcétera, etcétera, y nunca hacen diabetes, ¿no? Porque no había esa predisposición. Como hay otras personas que se cuidan, son deportistas, hacen su dieta, esto, lo otro, 40, 50 años, diabetes. Entonces, hay cierta predisposición, pero sí hay factores en los que podemos prevenirlo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo,
¿no? O sea, poco a poco. La persona ya se dice que tanto en la diabetes como en la hipertensión, cuando le hacen un diagnóstico, en la mayoría de los casos ya han pasado años sin que la persona se dé cuenta, porque no genera malestar inicialmente, ¿no? La mayoría de estas personas que tienen esta enfermedad, la mayoría tienen sobrepeso en el momento de su diagnóstico, ¿no? Pero también se puede presentar en personas delgadas, ¿no? Y el aumento de la grasa dificulta al cuerpo, al organismo, para el uso de la insulina. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas obesas o con sobrepeso, cuando aumenta el tejido adiposo, y dentro del tejido adiposo las células adiposas, que son los adipocitos, estos producen muchas sustancias inflamatorias, ¿no? Y estas sustancias también producen resistencia a la insulina. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, si yo produzco buena insulina, no tengo problema en mi páncreas, está bien, pero mis células adiposas están produciendo sustancias que generan resistencia a la insulina, entonces voy a tener más probabilidades de hacer resistencia a la insulina y desarrollar un tipo de diabetes. Entonces, por eso es importante este factor de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Tiene un montón, pero básicamente estos 5, ¿no? Como vemos ahí, orinar mucho, la persona orina mucho, mucho, mucho. Generalmente esto se nota en la noche, porque, bueno, en el día a veces uno no se da cuenta, o lo puede achacar al frío, a que tomó agua, no sé, pero en la noche se nota esto, porque se tiene que levantar continuamente a orinar, ¿no? La persona puede estar nerviosa, puede estar irritable. Acuérdense que el cerebro es uno de los órganos, obviamente, principales del cuerpo y de los que más consume glucosa. Uno de los alimentos principales y casi exclusivos del cerebro es la glucosa. Entonces, imagínense si nos falta, ¿no? Entonces, eso genera irritabilidad, molestia, síntomas de nerviosismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cansancio también. La persona va a estar continuamente cansada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la glucosa le proporciona energía al músculo. Y si esa glucosa no puede entrar, ¿qué energía tiene? Nos cansamos, ¿no? Y como orinamos bastante, ¿qué nos va a dar? Sed. Tomamos bastante agua. O bueno, las personas con diabetes toman bastante agua, ¿no? Porque se están deshidratando, ¿no? Y baja de peso, pues. Baja de peso. ¿Por qué? Porque el músculo y los órganos, al no nutrirse, al no tener energía, al no funcionar bien, se atrofian, bajan de peso, ¿no? Esos son los síntomas cardinales, pero también tenemos otros síntomas, por supuesto, ¿no? Estos son los que más llaman la atención y generalmente con los que se hace la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, como hemos visto, estar muy sediento, sentirse con hambre. ¿Por qué? Porque si mi organismo, a pesar que yo como, no aprovecha ese azúcar, es como que no ha comido y tiene hambre y te pide y no subes de peso y encima te cansas, ¿no? Entonces, sentirse cansado, fatigado, tener visión borrosa por la misma dificultad, la misma deficiencia de energía y de glucosa para el buen funcionamiento, perder sensibilidad u hormigueo en los pies. Esto es típico, por eso es que se desarrolla los pies diabéticos, ¿no? Porque hay no solamente una falta de nutrientes, una falta de energía, de azúcar, sino los vasitos más chiquitos, como hay mucho azúcar en la sangre, cuando hay demasiado azúcar es irritante, quema, molesta. El azúcar en altas cantidades en la sangre es irritante y los va dañando a esos vasitos. O sea, la circulación es como una rama, como un árbol, ¿no? Desde el corazón salen los vasos más gruesos y conforme se van alejando del cuerpo, se van haciendo más finitos. ¿Y cuáles son las partes más alejadas del cuerpo? Las manos, los dedos y los pies. Entonces ahí llegan unas ramificaciones bien pequeñitas. Y a veces esa ramificación es solamente de una célula. Entonces, imagínense que esa célula se inflame, se irrite, se malogre, esa pequeña ramificación se cierra y ya no hay circulación ahí. Por eso es que los diabéticos tienen mala circulación también y los hipertensos también, porque igual hay daño, tanto por el azúcar alto como por el golpe fuerte de la presión, hay daño a nivel de esos vasos. Entonces, al no haber una buena circulación, ¿qué se pierde? Sensibilidad. El paciente no siente, por eso el diabético se hace una heridita en el pie y al inicio no la siente. Entonces, uno mira los pies de alguien diabético y cambia el color de la piel. ¿Por qué? Porque no hay buena circulación. Las heridas no cicatrizan bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es que la sensibilidad disminuye. Puede haber hormigueos, porque se están dañando los vasitos y los nervios en los pies y en las manos principalmente, pero esto ocurre en todo el cuerpo.
Y las complicaciones justamente son por estas. ¿Por qué? Porque así como ocurre ese daño en las manos y en los pies, ocurre en el cerebro, ¿no? Ocurre en el corazón, puede dar un infarto, puede haber falla cardíaca, ocurre en los riñones, por eso es que hacen insuficiencia renal, ocurre a nivel de los ojos, por eso es que hacen ceguera, etcétera, etcétera, y en todos lados, ¿no? Entonces, la gente también, las personas también pueden perder peso, ¿no? Sin hacer dieta ni nada. Orinar con mayor frecuencia, lo acabamos de ver, ¿no? La respiración rápida, ¿por qué? Porque andan cansados, ¿no? La boca y la piel seca, porque andan deshidratados, la cara enrojecida, ¿no? Porque los vasitos se dilatan para tratar de absorber más o se inflaman producto de lo que les acabo de explicar del aumento de la concentración de glucosa, se inflaman y eso nos hace ver con la cara enrojecida, ¿no? Hay un aliento o un olor a fruta, ¿no? Por la misma alteración metabólica que hay en los diabéticos. Puede haber náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque me falta el azúcar, me falta energía, mi cerebro está funcionando con menos combustible. Entonces, es como cuando me voy a la altura y me falta el oxígeno y puede darme mareo, náuseas, vómitos. Igual, aquí me falta energía, ¿no? Dolores de estómago. Puede haber múltiples síntomas, ¿no? Previos al diagnóstico o cuando ya tengo un diagnóstico y no hay un buen tratamiento o un buen control, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Varios, como ya les mencioné. Tiene que haber una predisposición por parte de la persona. Estos son antecedentes familiares, genéticos, ¿no? Juegan un papel muy importante tanto en la tipo 1, que aparece de inicio, de joven, como en la tipo 2, porque hay cierta predisposición. Se dice que una persona que tenga un familiar directo, un papá, un hermano, un tío, hasta el abuelo, tiene muchas más posibilidades, casi el doble de posibilidades, también ser diabético. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Un bajo nivel de actividad, el sedentarismo, ¿no? ¿Y esto qué va a dar? El sedentarismo va a dar generalmente que haya un exceso de peso corporal, ¿no? Una dieta deficiente, no hay buenos nutrientes, también se relaciona mucho con el peso, ¿no? Entonces, como ven, factores de riesgo básicos, factores de riesgo diarios, ¿no? No son raros, no son extraños que tomé un cierto medicamento, que me pasó esto, que no. Son factores de riesgo relacionados primero con la misma persona, ¿no? Y los otros tres son relacionados con el estilo de vida, mi alimentación, mi actividad física y mi peso corporal básico, ¿no? Aquí vemos cuando tenemos más riesgo. Hemos visto los 4 factores de riesgo: la historia familiar, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo o alguno de mis abuelos, algún hermano, ¿no? Falta de ejercicio, el sedentarismo, la dieta que no es saludable, ¿no? Que se suma con el sedentarismo, con la falta de ejercicio y me va a dar el sobrepeso, ¿no? Entonces, como vemos, son factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, ¿no? Aquí hemos visto lo más frecuente, los síntomas más frecuentes: aumento de la necesidad de orinar, pérdida de peso, falta de energía, ya lo hemos explicado, y como estoy con falta de energía, no aprovecho el azúcar de mi sangre, orino bastante, ¿qué me va a dar? Sed, bastante sed. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo, ¿no? Básicamente mejorar o evitar los factores de riesgo. No podemos evitar el factor de riesgo inherente propio a la persona. Ok, yo no puedo evitar tener cierta predisposición si mi papá es diabético. Ok, pero los demás sí, los que se relacionan con el estilo de vida sí, ¿no? Caminar de preferencia, hacer algún tipo de deporte, bailar, porque uno se mueve, ¿no? Nadar es un ejercicio excelente. Andar en bicicleta, como pueden ver, la idea es hacer actividad física, porque la actividad física no solamente genera movimiento, quema de calorías, sino que hace que digamos, todos los aparatos, los órganos, los sistemas funcionen mejor y se aproveche mejor los nutrientes, se aproveche mejor la alimentación y obviamente evitar el sedentarismo y el aumento de peso, ¿no? ¿Qué debemos hacer periódicamente? Un control de la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la diabetes va muy de la mano con la hipertensión. ¿Por qué? O al revés, la hipertensión con la diabetes, porque ambos generan daño
en la parte vascular, en los vasitos que ya le expliqué. Y este daño empeora la otra, ¿no? Si yo tengo hipertensión y genero daño, me puede dañar el páncreas, me puede dañar el riñón, me puede dañar el hígado y termino haciendo una diabetes. O al revés, si yo tengo diabetes y empiezo a tener daño a nivel renal, inmediatamente va a aparecer hipertensión. O a nivel de los vasos, porque también sucede que los vasitos, al estar inflamados, reduce la luz del vaso, reduce digamos, el conducto, el canal, y esto hace que puede hacer que se vuelvan más rígidos también, y el corazón tiene que aumentar la fuerza de bombeo y aumenta la presión, ¿no? Entonces, es importante que esto vaya de la mano. Si soy hipertenso, hacerme mi control de azúcar; si soy diabético, mi control de presión arterial, ¿ok? Examen de la piel, los huesos, en los pies y en las piernas, ¿no? Para ver si es que tengo alguna herida, si está cambiando de tono mi piel, si mis pulsos en mi pie, en mi mano están bien o están más débiles. Control de la sensibilidad de los pies, a ver si yo estoy sintiendo, porque puede ser que yo no tenga ningún síntoma, pero últimamente estoy sintiendo hormigueos, adormecimientos, un poco no tengo mucha sensibilidad en los pies. Podría ser un signo de un daño vascular periférico, que es lo que produce la diabetes, ¿no? Examinar la parte posterior del ojo con un instrumento especial que se llama oftalmoscopio. Esto lo hace el médico en el consultorio, un médico tratante, ¿no? Dentro de los controles que debemos hacernos, ¿no? Y algunas recomendaciones hay que tener en cuenta, las recomendaciones dadas por su médico. Aquí hablamos tanto de la parte preventiva como de las personas que ya tienen un diagnóstico, ¿no? Hay que cumplir el tratamiento al pie de la letra. Hay que acordarnos que estas enfermedades son crónicas, o sea, nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Y que no tengamos nada o que la tengamos controlada, ok, bien, pero es por el tratamiento, ¿no? Entonces, ese es un error muy frecuente. La persona se siente confiada: no, pero yo no tengo nada, no, pero están bien. Entonces dejan el tratamiento o lo cambian o lo varían o toman menos, ¿no? Entonces hay que cumplir el tratamiento al pie de la letra. No hay que modificar las dosis. Acuérdense que el que tiene que ir viendo, el que tiene que ir, digamos, evaluando si cambia la dosis, si la sube, si la baja, si cambia de medicamento, si le agrega otro medicamento, etcétera, etcétera, es el médico, el especialista, y esto se hace en base a cada persona. No se hace: ya toma ya igual para todos, le vamos a bajar igual para todos. No, porque la persona, ya hemos visto, tiene cierta predisposición. Hay que evaluar la edad, el peso, si es hombre, si es mujer. Muchas veces la raza negra tiene un tratamiento diferente en el tema de la hipertensión, los ancianos, si es un adolescente, de repente si hay otra complicación, otra comorbilidad, si hay un daño en otro órgano, muchas cosas que hay que evaluar. Y estas cosas de repente van mejorando. Voy mejorando mi peso, voy mejorando mi alimentación, mi actividad física, y de repente voy mejorando mis niveles de azúcar también. Entonces el médico tiene que nuevamente regular la dosis. Entonces es importante estos controles. Por eso dice: cumpla con los controles. Hay que evitar hábitos de vida o consumo de sustancias dañinas en exceso, principalmente dos cosas que dañan y que son de muy frecuente consumo, ilegalizadas obviamente, que es el tabaco y el alcohol. Dos cosas muy relacionadas con el daño de páncreas, ¿no? Y el daño hepático. Y obviamente el daño renal, el daño cardíaco, ¿no? Todos sabemos que el tabaco y el alcohol dañan principalmente estos órganos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que guardar los frascos de insulina en la nevera, en la refrigeradora. Hay que darle el cuidado necesario. Eso los diabéticos tienen que conocer. A ver, para empezar, siempre les digo, tienen que conocer su enfermedad. Y conocer la enfermedad significa saber de qué se trata, saber en mi caso personal por qué se puede haber desencadenado, cuáles son mis factores de riesgo, ¿no? ¿Qué medicamento voy a tomar? ¿No? Porque a mí me parece inconcebible, me parece irresponsable que una persona tenga 5, 10, 15 años de diabético o de hipertenso y no sepa la pastilla que toma. Entonces va a la consulta y dice: no, yo tomo una pastillita chiquita, blanquita, amarilla, verde, rojo, azul, rosa. Te dan 1000 colores. O preguntan a la esposa, a la hija: oye, fulanita, ¿qué pastilla tomo? No, pues señores. O sea, eso, bueno, un niño, ¿no? Pero uno tiene que hacerse responsable. Eso denota irresponsabilidad. Y si yo no asumo una responsabilidad, porque no me importa. Entonces después vienen las complicaciones. Y así sucede en cualquier enfermedad, en cualquier tratamiento.
Incluso cuando uno va a la farmacia, algo tan simple, deme algo para tal cosa, le dan, no sé, uno le pregunta, no sé, me dio una pastilla, nomás yo la tomé. Hay que tener cuidado, señores. Hay que ser responsables con nuestra salud. Y estas enfermedades son enfermedades propias de cada uno, propias de nuestro estilo de vida y de nuestra persona, no son enfermedades laborales, ¿no? Entonces, hay que tener la responsabilidad de hacerme cargo de mi enfermedad, ¿no? Nadie tiene por qué estar correteándolos, nadie tiene por qué estar diciéndole, tiene que ir a su control, tiene que buscar su tratamiento, tiene que ir donde su cardiólogo, tiene que ir donde su nutricionista. No, uno mismo tendría que buscar eso, porque es mi salud. Y si ahora me siento bien, en buena hora, conserva tu salud. Porque las complicaciones, todos hemos visto, todos hemos tenido algún familiar o algún amigo que ha tenido hipertensión o que ha tenido diabetes, ¿no? Y muchos o varios de ellos llegan al final de sus días con una pésima calidad de vida por las complicaciones. En la hipertensión o con un infarto o con un derrame, una hemiplegia, se quedan con parálisis de medio cuerpo, de todo el cuerpo. En la diabetes llegan a amputarle una pierna, se complican cuando tienen heridas, tienen que hacerse diálisis al final, se quedan sin visión. Es complicado. Entonces hay que tener la conciencia de hacerme yo responsable de mi salud, porque es para mí finalmente. ¿Ok? Hipertensión. Vamos a hablar un poquito de la hipertensión. Digamos, podemos hacer un símil en muchas cosas con la diabetes, porque son dos enfermedades, como ya les dije, primas hermanas, que van de la mano muchas veces, o se buscan. Una puede generar la otra. ¿Ok? Sin embargo, tienen mucho que ver, tienen muchos puntos en común desde el punto de vista de factores de riesgo, ¿no? La propia predisposición de la persona o también los estilos de vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata un poquito, una idea general. ¿Qué cosa es la presión arterial? ¿No? Muchos dicen, no, tengo presión arterial. No, señores, eso está mal dicho. Todos tenemos presión, si no estuviéramos muertos. ¿No? La presión arterial es la fuerza con que sale la sangre del corazón, ¿no? El corazón funciona como una bomba, bota la sangre, la saca, esa fuerza es la presión. Y es necesaria que salga con fuerza para que llegue a todo el cuerpo, hasta las partes más lejanas, que son las piernas, los brazos, ¿no? Entonces, tener presión es normal, ¿no? Lo que está mal es la hipertensión. ¿Qué significa el prefijo hiper? Alto, elevado, mucho. Entonces, la presión arterial está elevada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué nos dicen las cifras aquí en la hipertensión? El 30% de la población sufre de hipertensión, más que la diabetes. Miren, en la diabetes era 1 de cada 10, ¿se acuerdan? En la presión arterial, aquí está el mismo cuadro un poco más detallado, es 3 de cada 10 sufren de la presión. Y como le decía, no es que yo me dio hipertensión y mañana me lo diagnostican. No, normalmente, y se dice la literatura, que cuando ya uno hace el diagnóstico han pasado por lo menos 3, 4, 5 años. Todo ese tiempo ha habido daño. El daño que ya les he explicado, ¿no? Entonces, cuando la presión normal está por encima de ciertos valores, que normalmente son estos que vemos aquí, presión arterial normal, la sistólica, que es la presión más fuerte, que es cuando el corazón se contrae y bota la sangre, es 120 como máximo, y cuando el corazón se relaja para llenarse, es la otra presión, que es menor porque es más suave, máximo 80. Entonces se dice que ese es el rango normal. Claro, hay personas que por su propia contextura, a veces personas más bajitas, generalmente las mujeres delgadas, tienen menos, no hay ningún problema. Pero digamos que este es el parámetro, el promedio para todos, para decir que mi presión está normal. Hipertensión, como vemos, es cuando estos parámetros van por encima, en el caso de la presión alta sistólica, de 140, y en la presión diastólica por encima de 90. Cuando ya pasan estos límites, puedo empezar a hablar de presión alta, de hipertensión, ¿no? Y
¿Por qué se produce? Por muchas causas, ¿no? Acá podemos ver las consecuencias de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un vaso, una arteria que está completamente libre y pasa la sangre, y acá hay otra arteria que está tapada, ¿no? ¿Por qué esto se llena con...? Es como si fuera el sarro de unas tuberías, de unas cañerías, igual, pero aquí son cúmulos generalmente de colesterol, de productos de residuos, producto de una mala alimentación, ¿no? Generalmente. Entonces, esto hace dos cosas, que la arteria se haga más dura, se hace como una galleta dura, no se estira porque la arteria y la vena son elásticas, ¿no? No son rígidas, entonces cuando el corazón bombea se mueven un poquito, son elásticas, pero si se quedan rígidas no se van a poder mover y la presión va a aumentar adentro, ¿no? Y obviamente va a pasar menos sangre. Entonces eso es más o menos un ejemplo de lo que puede pasar. Y como va a pasar menos sangre, el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear. ¿Y qué pasa? El corazón es un músculo. ¿Y qué pasa a un músculo cuando trabajamos mucho? ¿Qué pasa con un músculo cuando vamos al gimnasio y lo hacemos trabajar, trabajar, trabajar? Crece y puede darnos otra enfermedad secundaria a la hipertensión, que es la hipertrofia del corazón, el crecimiento del corazón. Y esta enfermedad evoluciona, evoluciona, evoluciona y al final da una insuficiencia cardíaca, porque el corazón crece tanto que ya es difícil que se contraiga, es difícil, no tiene tanta fuerza. Y cuando esas personas llegan a la etapa de adulto mayor, peor. Es una complicación bien seria, bien seria. Y es irreversible. Todas las complicaciones y los daños que hay en la diabetes y en la hipertensión son irreversibles. Ojo. ¿Okay? ¿Qué nos dicen los números? Esto también es importante. Nos dice 3 de cada 10 adultos son hipertensos. De estos 3, 2 no tienen tratamiento. Y de estos 3, el único que tiene tratamiento, lo hace mal. O sea, para que se den cuenta, son poquísimos, poquísimos, contados con los dedos las personas que se preocupan en tener una adecuada presión arterial, ¿no? Y eso yo lo veo y estadísticamente lo corroboro en el tópico con Liliana, ¿no? De los, no sé, pues 10, 15 pacientes hipertensos que tenemos, hay uno, ya 2, alegando que me haya olvidado uno, que cumplen así con su tratamiento, que cuando les pedimos, le decimos que traigan, traen todo, su receta, su control ordenado, sus medicamentos, saben cómo toman. Y los otros 13, 14, ni qué decirles, ¿no? Entonces se ve. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y acá abajo, bueno, vemos algunas de las complicaciones que hemos conversado en algún momento, que puede darse a nivel de la retina, de la vista, ¿no? Porque se dañan esos pequeños vasitos. Son órganos muy sensibles. Los ojos, el cerebro, el riñón, el corazón. ¿Por qué? Porque son órganos que tienen vasitos muy, muy, muy finitos, arterias muy finitas, y justamente como esas se dañan, el órgano termina dañándose. Y como pueden ver, son órganos vitales, ¿no? La vista, el cerebro, el riñón, el corazón. Entonces tiene complicaciones serias. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? La herencia, parecido a la diabetes, la predisposición de la persona, algunas patologías, como le mencionaba, algún problema pulmonar, algún problema en el riñón, algún problema cardíaco que secundariamente me genere presión alta, algunos medicamentos, sí, en algunas enfermedades, el mismo médico lo sabe y te lo dice, puede aumentar la presión, estrechamiento de arterias del riñón, les decía, algún daño riñón, estrechamiento, problemas en los vasos sanguíneos principales que salen del corazón, alguna enfermedad del riñón, algunos trastornos con hormonas. Hay un síndrome que es el de Cushing, donde tiene mucho que ver también con los riñones, producen un aumento de ciertas hormonas donde la persona hace que la presión se le eleve, dentro de otras complicaciones más, ¿no? El abuso de drogas, ¿no? Principalmente el alcohol aumenta la presión, y las anfetaminas, ¿no? Y como pueden ver, hay varios factores de riesgo muy similares a los de la diabetes y relacionados con los estilos de vida, ¿no? Hay algunos medicamentos para adelgazar que también pueden generar, digamos, elevaciones de la presión, ¿no? Las principales comorbilidades o complicaciones, como le dije, retinopatía, problemas en la retina, la persona también pierde la visión, accidentes cerebrovasculares, ese aumento de presión, aumenta, los vasitos chiquitos los va rompiendo, y puede haber
A veces un infarto, a veces un accidente, una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel del cerebro, pero a veces hay pequeños microinfartos, chiquititos, ¿no? Puntitos, puntitos, puntitos. Cuando le hacen de casualidad a la persona su tomografía, su resonancia, aparecen. Y a veces esos son causantes de otros problemas también. Problemas en los riñones, ¿no? Insuficiencia renal, problemas en el corazón y obviamente problemas en los vasos sanguíneos, ¿no? Prácticamente las mismas o los mismos lugares de complicación que la diabetes. ¿Se dan cuenta? Ahora imagínense las personas que tienen las dos patologías juntas, el riesgo que corren de no controlar su enfermedad, ¿no? ¿Cómo prevenir la hipertensión? Las recomendaciones similares a la diabetes, los estilos de vida saludables. No podemos prevenir la parte genética, hereditaria, no, de predisposición de la persona, no, pero sí podemos controlar el peso, hacer actividad física, evitar o reducir o limitar el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, el tabaco principalmente, ¿no? Reducir o evitar el consumo de sal, ¿no? Saben que la sal retiene líquido y aumenta el volumen, por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Una alimentación saludable, ¿ok? Eso es bien importante, como se pueden dar cuenta, sirve, y no solo para la diabetes y la hipertensión, sirve para muchas otras cosas, incluso para mantenerse en buen estado de salud, ¿ok? ¿Cómo relacionamos estas dos enfermedades con lo que nos está sucediendo con la pandemia? Miren, en marzo, a finales de marzo del 2020, cuando todavía no sabíamos bien qué hacer, ¿cuáles son las tres principales causas de muerte por COVID? Hipertensión, obesidad y diabetes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Existen unos órganos que están dañados, inflamados. Existe probablemente así como se dañan esos órganos, también hay un daño, un mal funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Y sumado a otros factores de riesgo que estas personas tienen. Probablemente el que sea diabético también es obeso, o el que sea hipertenso también, o las dos o las tres juntas, etcétera, o tienen malos hábitos de vida, mala alimentación, mil cosas. Pero esos tres están, y hasta ahora, siguen a la cabeza. Ahora ha cambiado un poquito, donde el 85% de personas que han muerto por COVID a la actualidad tienen obesidad. Y la obesidad, de estas tres cosas, es el único que puede ser modificable, que puede desaparecer. La diabetes no, la hipertensión tampoco, pero la obesidad sí. ¿Y saben por qué? Porque la obesidad, como yo les decía, el tejido adiposo, los adipocitos producen muchas sustancias. Dentro de ellas hay sustancias inflamatorias. Y como ya se los he explicado alguna vez, lo que produce el daño pulmonar, la falta de aire y finalmente la muerte de la persona, no es tanto el virus como tal, sino es el daño que produce el virus, el daño celular. El virus entra a la célula, se reproduce y cuando va a salir la rompe, la explota, la revienta, ¿no? Y así va reventando una, otra, va reventando un montón. Entonces imagínense como si su pulmón tuviera ampollitas, y empiezan a reventarse por todos lados. El tejido se daña. ¿Y por dónde va a respirar la persona? Así le pongas un camión de oxígeno, no hay por dónde entre. Por eso se complican y se mueren. Claro, obviamente, además del daño vascular que produce en otros lados y otras cosas más, ¿no? Pero principalmente la parte respiratoria se produce por eso. Entonces, si una persona obesa ya tiene sustancias inflamatorias, es como si tuviéramos una brasa de carbón, así un poquito rojito, que se quiere prender y apagar, pero está ahí el fuego. Y viene el COVID y le echa gasolina. Uf, eso se prende. Lo mismo sucede. Una persona obesa vive en un continuo estado inflamatorio, porque sus propias células producen sustancias inflamatorias. Entonces entra el COVID y empieza a inflamar más los tejidos y se desata todo eso. Y es incontrolable. Entonces es importante, ¿no? Miren, la diabetes se ha mantenido más o menos, ¿eh? No ha bajado tanto. El que ha subido es la obesidad. La diabetes también es un estado inflamatorio, constante, ¿no? Y de daño vascular, y la hipertensión también. Entonces, siguen siendo las tres
características de una complicación y de muertes. Estos porcentajes son de todas las personas que han fallecido. 85% eran obesos. 43, casi la mitad, eran diabéticos. Y 27-30%, la tercera parte, eran hipertensos. Entonces, no es poca cosa, no es poca cosa. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, hay que hacernos nuestros controles, hay que tratar, bueno, no tratar, en realidad hay que hacerlo, tener una buena calidad de vida, unos buenos hábitos, uno, para evitar, si es que yo todavía no tengo la enfermedad, o si la tengo, para controlarla y tener una calidad de vida buena cuando pasen los años, ¿no? Y poder vivir mejor, poder vivir bien. Una persona diabética o una persona hipertensa que esté bien controlada puede hacer casi una vida normal. Y el beneficio se ve a mediano y a largo plazo. Ojo, cuando pasen 10, 15 años y no haya el menor daño posible, van a vivir tranquilos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso le decía, la idea de hoy es llevarnos el conocimiento básico de qué se trata la enfermedad. ¿Qué debo hacer yo para prevenirla o para ayudar a controlarla? ¿Y qué no debo hacer también? ¿Y por qué es importante que yo lo haga? ¿No? Porque es importante que yo, si tengo un familiar, ayudarle a que lo conozca. Oye, esto es importante por esto, tienes que saber, tienes que conocer. Y si yo la tengo también, tengo que conocer la enfermedad, informarme, conocer, saber qué hacer, saber qué pasa si me baja, si me sube el azúcar o la presión, saber qué pasa, saber qué puedo tomar en una emergencia, saber cómo se llaman mis medicamentos, etcétera, etcétera. Conocer la enfermedad. Porque mientras yo más la conozca, mejor la voy a manejar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea para la exposición de hoy. Espero que pueda haber quedado claro. Espero que puedan tomar conciencia para nosotros mismos, para nuestra familia y para un futuro, para tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Listo. Muchas gracias por su atención.